creo que ya podría mostrar mi pantalla y de hecho hasta podría mostrar mi cámara web. A ver si es así. Podrías mostrar tu web, pero no quedaría registrada. Y No, no. hay mucha gente que está en Latinoamérica que se le pone muy, muy pesada la presentación cuando No se tenemos usa acá. la webcam. La quitamos, no hay ningún problema. Para decir hola nada más. Bien, se dan todos por saludados, supongo. Hola, se ve, se escucha bien. Bien, genial, genial. Mando, ¿ves la lista de asistentes o no? Estoy viendo, veo la lista de asistentes, correcto. Aquí veo el chat y veo, bueno, veo las preguntas un poco agrandadas, pero sí, digamos que está perfecto. Bueno, todo tuyo el webinar, así que cuando quieras comenzamos, que tenemos Bueno, una noche bastante movidita. bueno, Eh, fantástico. a ver, yo iba a hacer una presentación, pero creo que la mayoría ya sabe con quién estamos, así que voy a preguntar nada más quién es Mando, que él se presente y a partir de ahí que siga con su presentación. ¿Te parece, Mando? Como quieras, te agradezco la deferencia de autopresentarme, pero bueno, venga. Adelante entonces. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Pues la verdad es un placer estar aquí con vosotros esta noche, esta tarde. Eh, ¿Quién soy yo? Muy brevemente. Pues mi nombre real, evidentemente, no es Mando Mando. Mi nombre real es Armando, Armando Liuzzi, pero me parece que va a ser mejor si les comento quién soy a través de esta presentación. Estoy leyendo vuestro chat, así que me podrán hacer preguntas y de esta manera podré ir siguiendo los comentarios. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién es Mando Mando? Vamos a verlo mediante la presentación. Eh, en todo caso, para dar un OK, me pueden decir que están viendo en este momento la pantalla inicial, la pantalla en blanco que dice Mando Mando acompañando a los líderes en el cambio social. ¿Es así? Se ve perfectamente, Mando. Ahí Fantástico. te van contestando en el chat. Veo. Magnífico, magnífico. Pues, en resumen, soy esto. Acompaño a la gente que está liderando proyectos a hacer un cambio hacia lo que es el pensamiento en medios sociales, en estrategia digital. Así que vamos a hacer una pequeña presentación que es para lo que he preparado estas diapositivas con el nombre de estrategia versus táctica, ya que es mi día a día hablar sobre el tema de planeamiento estratégico. Este soy yo por lo menos cuando paso por el Photoshop. Gracias a Photoshop por esto. Vamos a ver un poco a qué me refiero cuando digo quién soy yo y a qué me dedico. Por un lado me dedico al tema de dar formación, de dar clases, de generar contenido en tres áreas, en lo que tiene que ver con el mentoring, lo que tiene que ver con el apoyo a las empresas, con lo que tiene que ver con el apoyo a las startups. En segundo lugar, tiene que ver con la formación, tiene que ver con generar espacios de educación, tanto académicos como in company, y finalmente el tema de supervisión, que tiene que ver con acompañar a algunas empresas desde afuera como asesor o como consultor. Vamos a ver si podemos, estoy viendo que aquí hay eh, una pequeña, una pequeña rotura de imagen. Voy a frenar un momento la transmisión por una cuestión de que está saliendo parcialmente la imagen y esto puede deberse a que no está cargando bien el plugin. ¿Me lo podés confirmar, Ariel? A ver, veo tu pantalla, Está bien. pero si le das un doble clic a la barra de arriba, la imagen debería adaptarse, la presentación debería adaptarse a la pantalla. A ver si esto es así. Abrí.
No, te decía que abras la presentación. Sí. Vas a la, eh, a la pantalla del PowerPoint. sí. Todavía no la veo. Vale. A ver si ahora se ve. ¿Ahí se ve? Ahí se ve y se ve completa. Bien, Vale, perfecto. se ve completa. Vale, era lo que suponía. Correcto, estamos corregidos. Entonces os comentaba que este es mi rango de actividades en estas tres partes. Eh, ¿Y por qué voy a hablar de estrategia versus táctica? Porque tiene que ver con un tema de posicionamiento. Cuando hablamos de estrategia a nivel digital, lo que estamos hablando es cómo queremos que nos encuentren. En particular, cuando quiero divulgar mis contenidos, cuando quiero darme a conocer, yo me gestiono o me marco determinados tipos de objetivos y pautas en lo que vemos aquí arriba, donde dice intereses. La gente me sigue por temas de marketing, por temas de startups, de emprendimientos, por temas de SEO, de optimización de motores de búsqueda, por temas de liderazgo y por temas de publicidad. A esto me refiero con estrategia, a esto me refiero con objetivos. Me marco como objetivo alcanzar a esa necesidad social. Y esto me lleva a hablar sobre diferenciar dos puntos muy distintos. Por un lado, el pretender alcanzar determinado tipo de objetivos y por otro lado, implementar determinado tipo de acciones. Veamos cómo las solemos ver. ¿Sí? Por un lado, relegamos al pensador como hoy día alguien aburrido. Básicamente estamos levantando loas y aplaudiendo al doer, a la persona que hace. Sin embargo, esto tiene que ver con una forma de pensar bastante reciente. La idea fue que Eric Rice, perdón, escribió un libro que se llamó The Lean Startup, que marcó toda una época, que tuvo que ver con el hecho de cómo romper con el viejo plan de negocios y armar algo sobre la marcha. Algo que se llamó aprender mientras vamos haciendo. Y esto está perfecto, pero lamentablemente fue confundido muchas veces con el hecho de pongámonos a hacer sin más. Y lamentablemente fue aún más confundido con decir vamos a crear un website o una aplicación, una página en Facebook y ya vendrán las comunidades a hablar con nosotros. Yo creo que no tiene que ver tanto con el hecho de hacer planes de negocio, sino entender lo que es una filosofía Lean Startup. Es decir, tenemos que aprender haciendo, pero evidentemente para aprender tenemos que tener ideas que vamos a diseñar, que vamos a implementar, que vamos a medir, que vamos a obtener un análisis y que nos va a llevar a un nuevo emprendimiento, que nos va a llevar a una nueva forma de ver las cosas. De hecho, no hace falta ser Eric Rice, ni Philip Kotler, ni siquiera ser aquel que escribió el libro de cómo aprender la estrategia en cuatro guerras por Sun Tzu. Aquí lo que se trata es de volver al sentido común. El sentido común empieza cuando niños nos trazábamos unos objetivos o jugando con algo tan simple como puede ser las damas, el ajedrez, el Go, que es un particular juego que a mí me encanta, o un juego que aún quiero más, como es el TEG basado en el RIS británico. ¿Cuál es la idea de todo esto? Plantearse metas, plantearse un camino para llegar a esas metas, plantearse una serie de objetivos que sean medibles para que podamos entender que hay una gran diferencia entre hacer táctica sin más y plantear una estrategia que luego podamos implementar en acciones. De hecho, me acuerdo de un juego en particular. Para los que tengáis una cierta edad, tal vez os acordéis de un juego llamado Civilization, de Sid Meier. Un juego maravilloso, absolutamente genial, que empezaba de esta manera, como la vemos en pantalla. Era simplemente un personaje que estaba en el medio de un espacio en amarillo y nada más alrededor. Empezamos nuestra civilización diciendo, aquí estamos. No sabíamos quiénes somos, no sabíamos
quién estaba, simplemente lo único que veíamos es que empezábamos a jugar a través de este punto. Y en este punto íbamos, a medida que íbamos apostando, a medida que íbamos jugando, a medida que nos íbamos moviendo, podíamos ir reconociendo distintas partes del terreno, distintas partes anterior a Age of Empires, sí señor, por supuesto, sí, exacto. El Civilization marcó toda una época, porque nos permitía entender el inicio de las civilizaciones, antes que la de los imperios o antes que de las conquistas. Era el descubrimiento por el descubrimiento mismo. Llegaba un momento que encontrábamos recursos, que encontrábamos agua, que encontrábamos otras civilizaciones con las que podíamos entablar relaciones, comerciar, aprender o conquistar. Pero todo comenzaba con un pequeño cuadradito estando solos y moviéndonos hacia la nada, moviéndonos hacia lo desconocido. Y en esto tiene mucho que ver la práctica de la estrategia. Yo cuando hablo de estrategia siempre digo que tenemos que empezar por palabras claves. Y las palabras claves son imaginación, valentía, paciencia, tener un método que va a ser falible, un método que va a tener errores, pero que nos va a permitir por lo menos tener una cierta sustancia, una cierta estructura para poder documentar nuestros progresos. Vamos a tener que tener la piel fina, esto es tal vez un poco de sensación. La piel fina significa poder sentir todos los estímulos que tengan que ver con los comentarios que vengan de nuestras redes, de nuestras apariencias digitales, pero a la misma vez tener la piel gruesa para soportar la crítica, para soportar los errores, para soportar las caídas. Y esto último tiene que ver con los dos puntos siguientes, que es la motivación a proseguir y la resiliencia, el hecho de poder ser casi inmunes a la caída. Si tenemos estas características, podemos apostar entonces por seguir avanzando y recordar que tenemos que ser originales. ¿Por qué? Porque si repetimos los métodos que tuvimos en el pasado, siempre vamos a volver, como decía el bueno de Albert Einstein, si repetimos nuestras acciones, vamos a obtener los mismos resultados. Con lo cual nos falta una parte que no se compra, una parte que sí se desarrolla, pero que es innata a nosotros, que es el olfato. Tenemos que aprender a intuir, tenemos que empezar a jugar. Y para esto se me ocurre que lo primero que tenemos que hacer es trazarnos un mapa mental. Y este mapa mental tiene que ver muchas veces con una forma de abordar los problemas. Generalmente cuando nos planteamos la resolución de un problema, lo primero que hacemos es decir, vale, vamos a dar soluciones. Coincidirán conmigo que muchas veces lo que hacemos es decir, vamos a empezar a hacer la página de, vamos a empezar a hacer la aplicación para, vamos a empezar a montar el website desde. Lo que a mí me parece más importante siempre es entender el problema, dedicarle más tiempo a entender el problema antes que a dedicarnos a diseñar la solución. Justamente en entender el problema está inmerso la decisión de cómo vamos a afrontarlo. Por poner un ejemplo, cuando tenemos que movernos hacia un cuadradito en el juego que hablábamos antes, necesitamos visualizar esa, esa piel fina, ese olfato, esa intuición que tenemos. Y esto es lo que yo llamo visualizar la inteligencia. Lo que vamos a tener que utilizar es ese conocimiento que tenemos de experiencia, de piel fina y a la misma vez de resiliencia para no ser desmotivado por aquellos que están alrededor nuestro. ¿Y cómo lo vamos a conformar? Pues lo que vamos a hacer es construir una pirámide que en la plaza baja, en la base, va a estar repleta de datos. La diferencia entre datos es, a mi manera de ver, evidente. Un dato no contiene ningún tipo de análisis. Por ejemplo, si decimos, tengo 1000 followers, ¿es mucho o es poco? Depende para qué.
depende en qué, depende desde quién, depende de la interacción, de qué estamos hablando, en qué contexto, en qué tiempo. Entonces podemos entender que cuando hacemos las preguntas correctas, analizamos esos datos y los transformamos en información. Creo que la información, el hecho de decir que tengamos 1000 followers en Twitter que están retuiteando absolutamente todo lo que hacemos, es información, pero todavía no ha sido procesada en base a nuestras metas. Si tenemos claramente la meta, lo que vamos a tener es el conocimiento. ¿Para qué me sirven estos followers? ¿Para qué me sirven estos recursos? ¿Para qué puedo utilizarlos? Y recién cuando ese conocimiento se alía con las metas y entiendo el cómo, y entiendo el para qué, y entiendo el cuándo, es cuando podemos hablar de una pirámide que llega a la parte de la inteligencia y la podemos visualizar. Entonces aquí vale la segunda pregunta, que es, ¿cómo vamos a comenzar? Y se me ocurre que una forma de comenzar simple es cuando estamos en términos digitales y para hablar de estrategia, es hablar de visibilidad. Este es un cuadro que a mí particularmente me gusta mucho. Lo que buscamos siempre es visibilidad. Yo suelo decir que si no nos conoce Google, no existimos. Si no estamos en el espacio donde podamos ser indexados, vistos, ubicados, geolocalizados, etiquetados, básicamente no tenemos una entidad. Es tan grave o tan duro como eso. Hoy lo tuiteaba de una manera aún más exagerado, más radical. Somos lo que la red dice que somos. Si la red no habla de nosotros, es porque no existimos. Este pensamiento radical me sirve para construir esta entidad, para plasmar la estrategia, pues a través de la gente, a través de la red. ¿De qué manera? A través del contenido. Alguna vez se dijo que el contenido es el rey, y esto quiere decir que tenemos que participar dando contenido, generando espacios para que, gracias a la atracción, a la búsqueda que tenemos en las redes, en los buscadores, para alcanzar ese contenido, la gente se empiece a hacer una idea de quién somos. Cuando digo esto es una simplificación, pero en resumen es que lo que decimos, y esto es la imagen, coincida con la reputación, que es lo que la gente aprecia de nuestra imagen. Si hacemos bien esto, si lo que decimos y lo que la gente entiende coincide, vamos a ver poco a poco, o muy rápido, que va a crecer nuestra red. Más gente va a querer estar con nosotros, porque le va a atraer el contenido y van a ver esta honestidad en la comunicación que va a querer formar parte. Y cuando forme parte, la gente va a empezar a participar, va a empezar a comentar, va a empezar a hablar con nosotros y va a tener puntos en común. Y tener puntos en común justamente es formar una comunidad. ¿Y qué sucede cuando tenemos una buena abogada, cuando tenemos un buen dentista, un buen abogado? Pues sucede la recomendación. Y la recomendación nos hace ganar visibilidad porque están trabajando el resto porque nosotros tengamos mejor apreciación y mejor permanencia en las redes, justamente gracias al ruido social acerca de nuestra presencia. ¿Hasta aquí bien? Si esta parte la entendemos, si el hecho de poder ganar visibilidad se entiende correctamente, el siguiente punto es algo más sencillo, porque lo que vamos a querer es jugar el juego digital. El juego digital se basa en 4 partes y no más. Vamos a querer adquirir clientes y tráfico, vamos a querer convertir ese tráfico en procesos de compra, vamos a convertir ese tráfico, que son ahora clientes, en fidelización y por tanto los vamos a tener en nuestras bases de datos. Y por último, lo que vamos a querer es este punto de engagement, lo que vamos a querer es que la gente trabaje para nosotros de forma gratuita.
¿Qué significa esto? Que la gente hable de nosotros hacia el resto de forma proactiva. Si logramos esto, lo que vamos a estar haciendo es que poco a poco la gente se acostumbre a tomarnos en cuenta como una influencia necesaria. Y si logramos eso, lo que vamos a pasar a continuación es a poder implementar nuestro plan estratégico. La idea de un plan estratégico es, en pocas palabras, una seguidilla de pasos simples a implementar. De estos 12 pasos que les estoy mostrando, puedo decirles que hemos llevado más de 400 proyectos que se han implementado con esta metodología. Algunos en empresas tan grandes como Louis Vuitton, como Henkel o como Siemens. Y a la misma vez en casos tan pequeños como un almacén de barrio. La idea o la factibilidad de este plan es que son 12 pasos que nos permiten gobernar absolutamente todo el plan. Vamos parte por parte. Como os decía, el primero, la idea inicial es utilizar siempre el conocimiento en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que lo primero que vamos a hacer es buscar información. Lo primero que vamos, vuelvo un momento para atrás, lo primero que vamos a estar haciendo es el punto número uno, estudiar dónde está nuestra competencia, dónde está nuestro consumidor, dónde está los influencers, dónde está posicionada la comunidad donde habla la gente. Cuando encontremos cada uno de ellos, podemos empezar a expresarnos. ¿Cómo los vamos a buscar? Pues tan simple que como utilizando herramientas al alcance de todo el mundo. Google, Google Trends, herramientas sociales como pueden ser búsquedas en alguna red social, LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter, YouTube, me da lo mismo. ¿Sí? Aquí empezaremos a buscar el quién es quién y lo vamos a documentar. Cuando podamos entender esto, cuando podamos grabar este tipo de datos en nuestro plan, vamos a poder acceder a decir, vale, ahora necesitamos establecer una meta, una sola exclusiva meta, que bien puede ser meta económica o por el otro lado, una meta de carácter visual, comunicacional, esta meta que a mí me gusta llamar de posicionamiento. Por un lado, una meta económica es conseguir una X cantidad de visitas, de captación, de prospectos, de leads. Tener una meta de posicionamiento es decir, quiero que me vean, quiero que me escuchen, quiero que me encuentren, quiero influir, quiero tener una voz. Y luego, evidentemente, a cada una de estas metas vamos a tener que ponerle un número. Por ejemplo, quiero vender tantos miles de en tanto tiempo, en tal región, en tal país, en tal ciudad, a nivel mundial, en mi e-commerce. O si es una meta de posicionamiento, quiero tener una marca en la primera página de Google. O quiero tener la mejor página sobre el tema X en Twitter o en YouTube o en Instagram. ¿Sí? A esto me refiero con las metas. Si tenemos una meta, podemos empezar a construir nuestro plan. ¿De qué manera? Volviendo a la metodología. En esta metodología, ahora tendremos el punto 1 y el punto 2 desarrollado. Tendremos el conocimiento de quién está afuera a nivel digital y tendremos el conocimiento de qué queremos alcanzar. El objeto, el alcance, el tiempo y el lugar. Quiero tener 30.000 visitas a nivel mundial en castellano que impacten directamente en mi web y que me permitan tener tal cantidad de suscriptores. Esto es ni más ni menos que una meta bien definida. Si tenemos la meta bien definida, con la cuota evidentemente, vamos a poder pasar a lo que es el DAFO.
DAFO es el nombre que solemos utilizar del lado de España, FODA del lado de América, SWOT a nivel internacional. En todo caso, esta fotografía, que al fin y al cabo es eso, es una herramienta que nos va a permitir hacer una serie de declaraciones, una serie de definiciones, un quién es quién. ¿Y por qué digo que es importante? Porque el DAFO bien hecho tiene una única correspondencia, que es con la meta. Un DAFO, cuando hablo de estrategia, les puedo asegurar que muchas veces, muchas empresas empiezan a trazar DAFOs sin poner una meta. Un caso gracioso me pasó hace unos años en Barcelona. Me encontré con una empresa de origen alemán que me decía, vale, nuestra fortaleza a todas vistas es que el 70% de la empresa habla alemán. Me acuerdo de haberlo visto con cara extraña y le pregunté al propietario, digo, ¿por qué consideras que es una fortaleza? Y me miró como si yo hubiera venido de otro mundo. Me decía, ¿cómo el alemán? Evidentemente es una fortaleza. A mí me causó gracia porque viniendo también de familia alemana, este preconcepto de que el alemán tenía que formar parte de una fortaleza era algo que ya me venía a venir, ¿no? Y me acuerdo que les pregunté, vale, ¿cuál es vuestra meta? Tener un e-commerce. Ujú. ¿Y qué pretenden vender? Bueno, la basura química que tenemos a sitios donde pueden comprar esta basura química. Vale, ¿y dónde la pretenden vender esta basura química? O este scrap. Pues lo pretendemos vender en el Magreb, en el norte de África, en particular en Libia. Y me acuerdo que me quedé mirándolos y les dije, pero vamos a ver, en Libia, ¿cuánto hace que no hablan alemán? Me acuerdo de la cara de esta persona diciendo, vaya, hemos metido la pata. Esto es más común de lo que creen. El hecho de declarar fortalezas sin pensar fortalezas para qué. De declarar debilidades sin declarar debilidades para qué. Cuando estamos hablando de táctica y estrategia tenemos que tener muy clara la meta. Si nuestra meta es vender $30.000, por ejemplo, a nivel mundial en un e-commerce, pues la fortaleza puede ser cómo me van a pagar o cómo voy a declarar o cómo voy a entregar los productos por $30.000. Pero no puede ser las mismas fortalezas que si cambio, por ejemplo, la cuota a $300.000, a 3 millones o hacia $300 millones. Evidentemente, las fortalezas irán desapareciendo porque la meta es mucho más dura. Lo mismo que si las debilidades, por ejemplo, es a nivel de $30.000, las debilidades pueden ser carezco de una estructura comercial suficiente, tal vez para vender $300 es muchísimo más sencillo y no es una debilidad. A esto me refiero con poner el DAFO, el FODA o el SWOT con la meta en el medio. En ese medio de la cruz, poner la meta y saber si estas fuerzas internas, positivas y negativas, tienen que ver o no. Si no tienen que ver con la meta, no deberían estar. El típico caso de marketing digital se da cuando hablamos de, tenemos un muy buen producto, pero es que nadie consume un producto. Lo que consumimos a nivel digital son los contenidos del producto. Hace poco me decía una, una gente vinculada al mundo de los vinos, nuestro vino es excelente. Le digo, sí, pero todavía no se ha inventado cómo chupar una pantalla para darme cuenta si el vino es más rico o más feo. Me miraban espantados. Bueno, pero la gente lo habrá probado. Pero digitalmente, yo le estoy hablando a gente que conoce la marca, conoce los contenidos, conoce fotografías o conoce experiencias, pero no necesariamente está probando en ese momento el vino. Esta es la idea de que en digital tenemos que estar hablando continuamente de DAFOs, FODAs o SWOTs digitales. Y entonces volvemos a la metodología una vez más. Siempre volvemos a la metodología para poder saber dónde estamos ubicados. Acabamos de pasar el tercer punto. Hemos hecho una investigación y sabemos quién, cómo, dónde está la competencia, qué ha hecho bien, dónde está nuestro público y de qué forma lo hemos segmentado.
Podemos saber incluso quiénes son los influencers y saber de qué manera estos van a hablarle al resto de nuestros segmentos de mercado. Hemos apostado y definido una meta con todo su contexto de objeto, alcance, tiempo y lugar. Hemos hecho una evaluación de fuerzas que nos permiten acercarnos a la meta, como las fortalezas o desde afuera las oportunidades, y fuerzas que nos alejan de la meta, como nuestras propias debilidades y las amenazas. Y ahora vamos al siguiente punto, que es uno de los más interesantes porque hablan de quiénes somos, que es declarar el DAFO cruzado. ¿Qué es declarar un DAFO cruzado? Coger las fuerzas internas, que son las fortalezas y las debilidades, y compararlas con lo que son las fuerzas externas, las oportunidades y las amenazas. Y aquí se va a producir un tema ético, ¿sí? Ético. Ética y moral vuelven a estar primera línea en la parte digital. ¿Por qué? Porque solamente si hacemos esto podemos entender cómo actuaremos en el futuro. Fíjense que todavía no he llegado a la parte de acciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estrategia. La táctica es cuando empezamos a implementar. Todavía estamos en estrategia. Y vamos a poner un ejemplo clásico. ¿Cómo las confrontamos? Estas estrategias que se llaman ofensivas, defensivas, reorientativas y de recuperación, explicadas de esta manera pueden sonar un poco frías. Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Les voy a comentar cómo se hace esto. Uh, en el caso de la empresa esta que les comentaba, la empresa esta alemana, me acuerdo que el propietario se había quedado muy mal, muy compungido por el hecho de decir, hemos desarrollado todo un plan y estaba mal desde la base. Y me acuerdo que le dije, todo se puede corregir. Veamos una cuestión muy sencilla. Le digo, tu empresa está compuesta por X cantidad de gente que el 70% habla alemán. Me dice, sí, sí. Le digo, muy bien. Y esta empresa está en particular en Barcelona, donde supongo que la gran mayoría, si no todos, hablarán castellano y catalán. Me dice, sí, sí. Y supongo que también hablarán inglés, ya por un tema de suponer. Me dice, sí, todos hablan inglés. Ok, tienes una plantilla que habla catalán, castellano, inglés y alemán. Hablan 4 idiomas. Algo por propia experiencia que sé es que cuando uno aprende un nuevo idioma, el siguiente siempre es más sencillo. Siempre tienes menos tiempo. Le digo, ¿conoces a tu público? Y aquí me estás hablando de una fortaleza. Me dice, pero tú me has dicho que el alemán no era una fortaleza. No, el alemán no es una fortaleza. Pero el hecho de que hables 4 idiomas siempre es una fortaleza porque te permite aprovechar oportunidades. Y la oportunidad es que tú quieres vender en un país a todas vistas complicado. Un país como Libia, donde un ingeniero en Libia siempre se siente subestimado, porque mundialmente lo van a ver como que está, bueno, involucrado en actividades peligrosas. Entonces a un ingeniero en Libia hay una forma muy clara de ganárselo. Y esa forma clara de ganárselo es hablarle en su lengua. Por ejemplo, hablarle en árabe. Y me acuerdo que el de la empresa me dijo, pero ¿me estás diciendo, Leo, sí, que una de las oportunidades, ya que vas a tener un e-commerce en Libia, es que tu e-commerce hable en árabe? Y si tu empresa tiene el 70% de gente que habla 4 idiomas, no creo que sea imposible que algunos de ellos puedan empezar a hablar alguna parte en árabe. Un año y medio después, esta empresa, el 50% de la empresa, tiene un nivel de árabe básico, aceptable. Es un idioma muy difícil respecto a los que ellos habían aprendido. Sin embargo, se dieron cuenta de que esta tesis tenía sustento. Esta es una apuesta. Y el que apostó fue la empresa, porque les dijo, ok, vamos a perder rentabilidad, vamos a perder operatividad, vamos a perder funcionalidad,
durante un año y medio, pero quiero a toda la plantilla que quiera estudiar árabe, que estudie árabe. Y pagamos el estudio de árabe in company. ¿Sí? Va a haber gente que les va a enseñar a hablar árabe en la compañía, al que quiera. La empresa se hizo cargo de este tiempo que le dedicó la gente a aprender un nuevo idioma. Los resultados fueron inmediatamente visibles, pero tenemos que darnos cuenta que esto es una apuesta, ¿sí? Salió bien como podría haber salido mal. Hay otro que me gusta mucho, que es cuando enfrentamos el cuarto cuadrante, las debilidades frente a las amenazas. Y este es aún más interesante. ¿Cómo evito una debilidad frente a una amenaza? Les puedo poner un caso que de seguro se va a repetir en vuestras experiencias. Una debilidad. Tengo baja visibilidad y tengo pocos recursos en un plan de marketing digital o en desarrollar una estrategia online o en tener un departamento de marketing. Debilidades típicas. Y por otro lado tengo una amenaza. El resto de mis competidores está fantásticamente bien. Está en primera línea, está haciendo un excelente SEO. Pues aquí yo tengo varias formas de resolver, evitar esta amenaza superando las debilidades. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues dependerá de la ética de cada uno. Puedes decir, vale, vamos a salir a comprar contenido. O vamos a decir, vamos a trabajar menos horas y las horas que nos ahorramos trabajando menos, vamos a invertirlas en crear contenido para que nos posicione. O vamos incluso a decir, vamos a animarnos a grabar vídeos para que la gente nos encuentre y comparta de una manera más rápido, porque la competencia no se anima a grabarse a ellos mismos. Y es más, podemos decir, vamos a grabar vídeos bien hechos, vamos a hacer cursos para hablar en cámara y para que los vídeos sean entendibles. Todas estas son distintas apuestas. De hecho, cuando hablamos de estrategia siempre estamos hablando de apuestas. Hay pocas formas de hacer apuestas. La primera es atacar. La segunda es escapar. La tercera es desorientar. La cuarta es aliarse. Fíjense que siempre hay maneras distintas de enfrentar a aquello que nos está amenazando o aquello que nos está dando un problema de cambio. Una vez que hayamos pensado en resolver este DAFO cruzado, que os aviso, es uno de los puntos más interesantes para hablar de nosotros mismos y conocernos cuando estamos hablando de estrategia, el resto de las cosas empieza a tomar velocidad y empieza a ser más sencillo. Vamos a volver, una vez más, a nuestra tabla de salvación, a la metodología. Con lo anterior acabamos de hacer los puntos 4, 5 y 6. El 5 en realidad lo estábamos tocando sin darnos cuenta. La enunciación de protocolos sería ni más ni menos que decir, este va a ser nuestro protocolo de estilo y por ende nuestro protocolo de crisis. Yo en la primera diapo que les mostraba, o en la segunda, os mostraba que estaba posicionado con tema de marketing, con el tema de liderazgo, con el tema de publicidad. Esta es una decisión, una apuesta estratégica mía por hablar única y exclusivamente sobre el tema de marketing digital, estrategia online, comunicación, liderazgo, publicidad. No hablo de deportes, no hablo de paseos, no hablo de comida, no hablo de juguetes, no hablo de juegos, o en todo caso lo hago, pero en una cantidad que no supera al 20% de mi contenido. De esta manera yo logro concentrar toda mi voz en 3 o 4 palabras, etiquetas, factores claves. Hecho esta mención, pasamos del sexto punto del DAFO cruzado a, ahora sí, la declaración de objetivos. Y hay algo que a mí me encanta para hablar de objetivos, que es el acrónimo que se utiliza en inglés por SMART, inteligente. La idea de que un objetivo sea inteligente se refiere a estos 5
públicos o 5 primeros factores que tienen que ver con la letra. Los objetivos primero tienen que estar muy bien definidos, ¿sí? Tienen que ser contextuales, tienen que estar, ser específicos. Lo segundo tiene que ser medibles, ¿sí? Un objetivo que no podemos medir es un objetivo que no podemos alcanzar. La meta es sencilla. La meta es o la alcanzo o no la alcanzo. Un objetivo se puede alcanzar parcialmente. Por ejemplo, yo siempre digo que necesito 1000 interacciones semanales. ¿Qué significa esto? Que yo necesito que las personas o las cuentas automatizadas hablen de mí 1000 veces a la semana. ¿Por dónde? Me da lo mismo. Podrá ser en Twitter, podrá ser en Facebook, podrá ser en Pinterest o en LinkedIn. Pero tienen que ser en sitios donde yo pueda medirlo, ¿sí? Un objetivo puede ser que quiera alcanzar 1000 menciones, pero no necesariamente tiene que ser 1000 de forma taxativa. Supongamos que alcanzo 850 menciones, pues puedo considerarlo dentro del rango de aceptación. Y entonces esto me va a llevar a tener distintas catalogaciones de los objetivos. Luego tenemos otro punto que es el hecho de ser alcanzable. Un objetivo tiene que ser cumplible, ¿sí? Por lo menos en cierta parte. Como os decía recién, tal vez no llego a 1000, pero llego a 800. Tal vez un día solamente, o una semana solamente tengo 300, ¿sí? Lo que no quita que esos 1000 que me he marcado como cuota máxima no sean alcanzables. La cuarta parte es que sean relevantes. Esto significa que tienen que estar involucrados con la meta. Si dijimos que en la meta queremos salir en primer lugar, en posicionamiento, pues los objetivos tienen que ver con posicionamiento. Si los objetivos tienen que ver con facturar o con ganar dinero a través de un e-commerce, pues los objetivos tendrán que tener cuotas y declaraciones en el sentido de lograr mayor rentabilidad, lograr mayor cantidad de conversiones, lograr mayor cantidad de contactos. Y la última es que tenemos que dar un contexto temporal. ¿Qué significa un contexto temporal? Que tenemos que decir cuándo queremos alcanzar esos objetivos. El caso que yo les decía, quiero alcanzar 1000 menciones por semana. Esto me permite hacer mediciones por semana. Y entonces puedo tomar decisiones por semana, ¿sí? El tema de que sean relativos al tiempo me permite poder gestionarlos. Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, hay una forma de mejorar aún esto de contenidos o de objetivos inteligentes. Y es cuando declararon eh, evaluados y reevaluados. Tenemos que ser agnósticos con los objetivos. Los objetivos pueden cambiar, puede cambiar la forma de medir estos objetivos e incluso puede cambiar el tiempo en donde los medimos o puede cambiar la cuota que queremos alcanzar. Y finalmente, reevaluar todo el proceso, ¿sí? Cambiar si es necesario acciones, cambiar recursos destinados, ¿sí? De tal forma de que nada de esta metodología sea rígido o que sea impasible a los cambios. Una vez más, ahora que tenemos las metas y tenemos los objetivos, volvemos a la metodología y nos encontramos con el punto siguiente. Hemos hecho la declaración de objetivos y de variables medibles, con lo cual ahora entramos, ahora sí, en la parte de táctica. Fíjense que ahora sí podemos hablar de táctica. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estrategia y táctica? Pues la diferencia entre estrategia y táctica es poder darle un marco para saber qué es lo que pretendíamos lograr, saber qué recursos tenemos para poder lograrlo, saber cuándo lo vamos a querer lograr y luego decidir por qué vamos a apostar y por qué no. Una vez que tenemos todo este conocimiento, ahora sí, nos lanzamos al plan de acción. ¿Y qué vamos a hacer con el plan de acción? Pues nos vamos a trazar unos objetivos que van a estar anclados a aquella meta que habíamos hablado. Voy a trabajar el espacio de recursos que responde a con qué lo voy a conseguir. Fijaos que se
se trata de ir haciéndonos las preguntas correctas. ¿Qué quiero hacer? Objetivos. ¿Cómo lo voy a conseguir? Recursos. Voy a trabajar con texto, voy a trabajar con vídeos, voy a trabajar con documentos como pueden ser infografías, voy a trabajar con eventos, voy a trabajar con juegos, voy a trabajar con aplicaciones, ideas, recursos humanos al tema de talento. Luego voy a dedicarme a separar lo que hace mi competencia entre lo bueno y lo malo. De lo que hace bueno lo voy a copiar y mejorar, de lo que hace malo lo voy a excluir y voy a aprender para no repetirlo. Y esto lo tengo que escribir y esto lo tengo que plasmar. Evidentemente, luego de esto voy a tener que trabajar mis públicos. En marketing se suele utilizar una palabra que es el buyer persona, ¿sí? Tengo que hacer una segmentación de entender ese tipo de personalidad que me va a hablar en una red o en otra red o me va a leer mis contenidos en un sitio o en otro. ¿Qué me busca? ¿Qué es lo que lo motiva a contestarme? ¿Qué es lo que lo motiva a compartir? El anteúltimo punto es definir esos protocolos, definir esa política de contenido de cómo voy a construir los sitios, cómo voy a tener un formato, cómo voy a utilizar mi lenguaje. Va a ser más o menos irónico, va a ser más o menos simpático, va a ser más o menos visual. Y recién, a lo último, por último, lo que voy a hacer es construir los sitios. ¿Qué significa esto? Que recién después de hacer todo este camino, voy a abrirme una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, una cuenta en Instagram, una cuenta en Snapchat o una cuenta en Plug. Recién una vez que he entendido cuáles son las directrices de negocio, cuando sé qué recursos y qué objetivos estoy persiguiendo con esos recursos, cuando he podido distinguir qué hace mi competencia bien y qué hace mi competencia mal, cuando entiendo mis distintos públicos objetivos y cuando sé de qué manera voy a tener mi estrategia de contenidos, mis protocolos de estilos, recién ahí creo y adapto los sitios. Como verán, hay una gran diferencia entre decir voy a tener un sitio chulo, un sitio divertido, un sitio guapo, un sitio bonito, a decir voy a tener un plan que sostenga toda esta arquitectura de objetivos, de recursos, de conocimiento y de protocolos. Una vez más, volvemos a la metodología y nos encontramos con que el resumen de la actuación, el resumen de la actividad se basa en ni más ni menos que en entender el problema, en entender la casuística, saber dónde nos tenemos que posicionar, y esto se resume diciendo objetivos primero, acciones después. O dicho de otra manera, primero hacemos la estrategia y luego nos ocupamos de la táctica. Y hasta aquí esta pequeña presentación o larga presentación para vosotros. Espero que os haya agradado. Mando, muchísimas gracias, la verdad impresionante. Voy a invitar a la gente a que levante las manos y tengo un poquito de ruido aquí. A ver, voy a invitar a la gente a que levante las manos quienes quieran hacer preguntas. Yo vi muchas preguntas en el chat, pero Disculpad vamos que a no ver si las iba alguien... contestando. ¿Eh? No, que digo, disculpad que no las iba contestando a medida que las iba No, hablando. no, 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 pero aparte está muy bien, porque si no desenfocamos la charla y nos metemos en respuestas y... A ver, Diego del Piso tiene una pregunta. Diego, tenés el micrófono abierto. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ariel, Mando, ¿me escuchan? Escuchamos Perfectamente. perfectamente. Hola, bueno, muchas gracias, Ariel, por la presentación, por la invitación y Mando por la presentación. A ver, te hago una pregunta a ver si me puedes ayudar. La había puesto ahí en el chat. Una vez que tenemos la estrategia y nos ponemos a lanzarlo, ¿cuándo considerás que es el momento de pivotear? En el caso de no cumplir un objetivo inicial, ¿cuándo el equipo tiene que sentarse y tomar la decisión de pivotear
o cambiar el lugar hacia donde apuntamos, ¿se entiende, no? Sí, te entiendo. Mira, te puedo poner ejemplos. Me ha pasado de lanzar una tienda antes de tiempo y a pesar de que funcionó para mucha gente aceptablemente bien la primera semana, al cabo de un mes la cerramos. A mí me gusta mucho una frase en particular de Steve Jobs que Eh, decía, fracasa rápido. ¿Sí? exacto, Eh, fracasar rápido y barato. sí, exactamente. Entonces yo soy muy cruel con los planes de ejecución. Eh, yo cuando hago un lanzamiento, para mí el control es diario. Después de las 2 primeras semanas, el control es semanal. Después del primer mes, el control es quincenal. Y a partir de ahí empezamos a hacer un cuadro de mando que tenga análisis entre quincenales y semanales, pero ya tomando decisiones con unos baremos muchísimo más altos. Para mí los momentos del kickoff, del lanzamiento, son primordiales, con lo cual, eh, si veo que las cosas no están funcionando, tenemos que pasar a ejecutar ese cuadro de mando. Hablando en términos de cómo gestionar o cómo hacer ese pivot, para mí es tener muy claramente lo que se llaman KPIs a Sí. través de semáforos. Semáforo verde, semáforo rojo, semáforo bamba, amarillo, y saber cómo admitir un nivel aceptable de error, cómo cambiar cuando el nivel es inadecuado o cómo dar un golpe de timón cuando el nivel es terriblemente bajo. Ok, o sea, hay una metodología que de acuerdo a la empresa debe estar aplicada en el equipo para decir esto es un semáforo amarillo, esto es uno rojo, o acá es el momento donde, siempre obviamente pivoteando, escuchando al cliente y metiéndolo en el centro de la reunión, ¿no? De conocer bien las necesidades para poder pivotear en torno a lo que está buscando. Exacto, exacto. Y esto se logra con un cuadro de mando digital en particular, ¿no? Pero Ok, bueno, esto ya daría para otra charla sobre el tema de cuadros de mando digital. ok, estoy tomando nota. Te agradezco, Mando, la aclaración. Un Al abrazo grande. contrario. Gracias, un abrazo. No veo manos levantadas, no sé si vos ves la lista, te había pasado el mensaje para ver si veías la lista, No, ahora no la estoy viendo. Ahora veo. mando o manos levantadas. Eh, a ver, dame, no sé por qué. A ver. Chicos, los que tengan preguntas, me gustaría que levanten la mano. Si no, vamos a tener que leer todas las preguntas aquí. Si pudieran varias las preguntas. Sí. Eh, bueno, la pregunta que destacó acá fue la de Diego, que fue una de las últimas. Después, bueno, felicidades, muy bueno. Todo el mundo dejó comentarios muy buenos. A ver, Gabriel Gómez. Gabriel, tenés micrófono abierto. ¿Me escuchan? ¿Nos escuchás, Gabriel? Sí, sí, sí los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, 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 te escuchamos. perfectamente. Hola, Ah, Gabriel. muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, yo quisiera hacer una pregunta que, pues para mí viene a ser preocupante. Yo empecé con Ariel a trabajar un proyecto que tengo para eh, enseñar a cómo memorizar. Tengo ya una página que se llama Juegos para la Memoria. Y viendo tu presentación, realmente lo que yo hice fue empezar posiblemente por el último punto de los dos. Y realmente si yo cometí ese error, realmente eh, no tengo salida o puedo resolver la situación de alguna manera, regresando en el primer punto. ¿O qué tengo que hacer? Muchas gracias. Excelente pregunta, Gabriel, en realidad. Te puedo asegurar que es más común de lo que. Casi es una provocación lo mío. Porque sé que hay una cuestión de Lean Startup, de dedicarnos a hacer, y sé que la mayoría
sobre todo, por ejemplo, con el tema de las páginas web o con las aplicaciones o con las páginas de Facebook, ha sido siempre la característica de decir, primero hago y después me pregunto para qué, ¿no? Eh, y, y se entiende, es fácil de armarlo y entonces nos dedicamos a hacerlo. No, no hace falta para nada que tengas que tirar todo lo que has hecho. Siempre, siempre sirve el pasado, siempre existe una forma de recuperar el recurso. Lo que me parece interesante que se puede hacer cuando uno tiene una comunidad es aprovecharla para conocerla, ¿sí? Uno no suele dedicarse el tiempo a armar una propuesta para la comunidad, sino simplemente tiene mucha gente involucrada en una red social, pero no los conoce. Y cuando digo conocerlos es, si yo te pregunto, por más que sean, podrán ser 1000 personas, pero por más que fueran 10, y yo te pregunto, ¿cuántos de ellos han tarareado algún tema de Britney Spears? Me vas a decir, y yo que tengo ni idea. ¿Cuántos de ellos han paseado un perro la semana pasada? Pues no tengo ni idea. ¿Cuántos de ellos han comprado algo en Noruega durante este año? Pero no tengo ni idea. Para mí, esas preguntas, que son preguntas totalmente sacadas de contexto y que parecen una locura, me suelen mostrar que yo no suelo conocer a mis comunidades. Y entonces, ahí tenemos una excelente oportunidad cuando decimos, tengo una comunidad, pero no hice un planeamiento, en empezar a estudiarlas, empezar a decirles, ok, no sé realmente qué es lo que queréis, pero puedo empezar a jugar haciéndole preguntas. Sí, es un juego casi de reconquistar a la pareja, aunque en este caso será toda una comunidad. Volver a enamorarse de tu gente y encontrar esos vectores y cuando los encuentres ya bien puedes o bien dotar de una estrategia de contenido y planificar sobre esa comunidad que tienes armada, o bien podrás crear una o más comunidades o distintos tipos de acciones, o podrás rescatar incluso influencers que quieran seguirte y que sean embajadores de, si no la comunidad, de tu marca y de tu propuesta en otros sitios, ¿sí? Pero me parece que tener un espacio es fantástico, porque nos da la posibilidad de decir, puedo empezar a generar mi visibilidad, puedo empezar a generar una conversación. Cada vez tengo más claro que este chico Eric Rice ha hecho un daño terrible a los negocios. Pero bueno, pero Pobre bueno. Eric. No, a ver, no quiero que se malentienda. Yo creo que como todas las estrategias sacadas de contexto terminan más haciendo daño que produciendo un beneficio. Hay, Totalmente, hay totalmente. muchísima gente que ha salido. El otro día lo discutía con un amigo. Las librerías deberían tener o exigir un permiso de tenencia de libros. Hoy hay mucha gente que va a comprar un libro y sale a dar una clase sobre ese libro. Sí, sí, Eh, y sí, así hay expertos de todo tipo posicionándose en el tema que, repito, terminan haciendo más daño que produciendo un beneficio. Pero totalmente. bueno, será cuestión de replantearse la cosa y aprender a trabajar sobre todo el contexto. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo creo, Al Rice ha hecho algo muy bueno con el libro. Es un libro muy recomendable, muy bonito, un libro muy motivador, pero es lo que decía Sari. Yo creo que es imprescindible que la gente aprenda a leerlo y ponerlo en su contexto. Todo lo tenemos que leer una y otra vez, ¿no? Y este es el punto principal, el hecho de decir, vale, vamos a recuperar el amor por la estrategia. Y el hecho de que hayamos hecho cosas tácticas no es un problema. En todo caso, es parte de nuestro pasado. Siempre hay que amigarse con ese pasado y volver a verlo de otra perspectiva, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Mando, quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado y hayas compartido la charla con nosotros. Obviamente mi charla la voy a dejar para el jueves, porque si no esto se va a hacer largo y vamos a tener que invitar a dormir a la gente, pero me encantó haberte tenido en el seminario y
y que hayas compartido esto con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Me encantó que me hayas invitado, me encantó compartirlo, os agradezco, me emocionan las comentarios, el chat, gracias, me he sentido muy bonito las preguntas, me ha encantado que me prestaran atención. A veces cuando uno habla digitalmente eh, se puede hacer pesado, me encanta que les haya servido, me encanta que hayan podido compartir este momento con nosotros. Te preguntaba si veías las estadísticas en el panel de control de la derecha porque has tenido 97% de atención. Sí, sí, la verdad que eso emociona. Normalmente cuando se da este nivel de atención es porque la gente tiene dos monitores. Entonces sigue haciendo alguna cosa en el segundo monitor y hay un 3% que no está mirando la pantalla. Pero muy bien, la verdad que es genial, espectacular, me encantó, me encantó. Me alegro mucho, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Mando. Vamos a ver, chicos, una pequeña cosita para recordarles más que nada que estamos cambiando las páginas, unificando todo lo que tiene que ver con las páginas de Facebook y demás. Voy a enviarles el enlace en este momento por el chat para que los que no hayan dado me gusta en la página nueva lo hagan si tienen ganas y que sepan que a partir de ahora vamos a hacer todo lo que tiene que ver con comentarios, todo lo que tiene que ver con la comunicación de los contenidos y demás, lo vamos a hacer desde ahí. Ustedes desde este momento pueden dejar el comentario sobre qué les ha parecido la charla de Mando y estaremos encantados de contestar preguntas y de atenderlos en lo que podamos. Un abrazo grande a todos, cuídense mucho y voy a tratar de tener la charla publicada hoy mismo para los que no han podido conectarse a la sala. Gracias por todo y nos vemos el jueves a la misma hora.